El viento del desierto silbaba como un lamento antiguo. Las dunas parecían olas congeladas, y entre ellas cabalgaba Elisa, una mujer con el rostro cubierto de polvo y esperanza. Sus manos apretaban las riendas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Llevaba 3 días cabalgando sin descanso, guiada solo por una carta arrugada y una promesa incierta. La carta decía: «Querida Elisa, no te prometo riquezas. Solo una vida honesta, un techo y respeto. Si aceptas, ven a Red Creek. Te estaré esperando. John Carver». Un hombre que no conocía. Un hombre que se había vuelto su destino. Había dejado atrás Kansas y todo lo que conocía. Lo había hecho porque el hambre no perdona, porque la soledad pesa más que el miedo, y porque en algún lugar de su corazón todavía creía que el amor podía encontrarse incluso en un trato firmado por correo. Cuando divisó una cabaña a lo lejos, su corazón se estremeció. Era pequeña, rodeada de un campo seco y sin vida. Pero lo que vio al acercarse la heló por completo: la puerta abierta, el silencio absoluto, y un cuerpo tendido sobre la madera del suelo. Elisa bajó del caballo, corrió y se arrodilló junto al hombre. «Dios mío», susurró, con las manos temblorosas. El rostro era el de John Carver. Sin pensarlo, Elisa rompió la tela de su falda y presionó la herida. La sangre le manchó las manos, el vestido, el alma. Pero no se detuvo. Encendió fuego, calentó agua, buscó hierbas secas en los cajones. Hizo lo que pudo, con lo poco que tenía. Mientras lo atendía, murmuró para sí misma: «Estamos solos ahora. Es hora de hacer lo necesario». La noche cayó, y con ella, el peso de la incertidumbre. John respiraba con dificultad, y cada exhalación sonaba como un suspiro al borde de la muerte. Elisa no durmió. Lo cuidó, lo vigiló, lo mantuvo con vida. Al amanecer, él abrió los ojos. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. «Soy Elisa», dijo ella, con ternura y firmeza. «Tu esposa, por correspondencia». John la miró confundido. Luego, una sonrisa apenas visible apareció en sus labios resecos. «Pensé que nunca vendrías». «Yo también lo pensé», susurró ella. Y en ese silencio, nació algo nuevo. No amor todavía, sino una esperanza compartida. Elisa entendió entonces que no había venido solo buscando un marido. Había venido a salvar una vida, y tal vez, sin saberlo, la suya también. El sol apenas asomaba cuando Elisa salió de la cabaña con una cubeta de agua. El aire olía a tierra mojada y humo viejo. Había pasado la noche cuidando a John, y aunque sus párpados pesaban como piedras, no se permitió descansar. Si se duerme ella, él muere, pensó. El agua estaba helada. Lavó las vendas manchadas de sangre, luego volvió al interior. John seguía ahí, respirando con dificultad, pero vivo. El color regresaba poco a poco a su rostro. «Vas a vivir», le dijo en voz baja, más como promesa que como esperanza. John abrió los ojos. «No deberías estar aquí», murmuró. «Es peligroso». «Ya estoy aquí», respondió Elisa con serenidad. «No pienso irme». Hubo un silencio largo. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud. John la observó unos segundos, como si quisiera grabar su rostro. «No entiendo por qué haces esto», dijo al fin. Elisa sonrió con tristeza. «Porque alguien tiene que hacerlo». El día avanzó lento. Elisa preparó sopa con las pocas papas que encontró, lo alimentó con paciencia, le cambió las vendas, y cuando él dormía, revisaba la casa: una escopeta oxidada, 2 mantas, una caja con cartas antiguas y una foto de un niño. En la parte trasera del retrato, un nombre: Eli. El mismo nombre que John repetía entre sueños. Esa noche,
mientras lo escuchaba murmurar otra vez Ellie, perdóname, algo dentro de ella se estremeció. ¿Quién era ese niño? ¿Qué había hecho John? Pero no preguntó. Sabía que todos cargaban con su propio pasado, y algunos pesaban demasiado para ponerlos en palabras. Al amanecer del segundo día, Elisa salió por leña. El aire estaba distinto, más pesado, más tenso. Se detuvo de pronto, huellas. 3 pares, frescas, cerca del arroyo. No eran suyas, ni de John. Sintió un nudo en el estómago. Corrió de vuelta a la cabaña, cerró la puerta y tomó la escopeta. John se incorporó con esfuerzo. ¿Qué pasa? Hay hombres afuera, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Él palideció. Deben ser ellos, vienen por lo que no pudieron llevarse. Elisa lo miró fijamente. ¿Qué quieren? El oro, confesó John con dificultad. No era mío. Era del banco de Red Creek. Lo robé, pero no para mí. Lo hice por mi hijo. Querían quitármelo todo. Elisa lo observó en silencio. El miedo se mezcló con una compasión que no entendía. Entonces, susurró, no tenemos tiempo que perder. Se acercó a la ventana, miró hacia el horizonte y respiró hondo. La arena se movía. 3 figuras se acercaban, montadas a caballo. Elisa volteó hacia John, cargó la escopeta y dijo con voz temblorosa pero decidida. Estamos solos ahora. Es hora de hacer lo necesario. Elisa sostuvo la escopeta con ambas manos, los nudillos blancos del miedo. Desde la ventana, las figuras se hacían más claras, 3 hombres, armados, con sombreros negros cubiertos de polvo. Uno de ellos llevaba una chaqueta roja, y el brillo metálico en su cinto decía todo, no venían a hablar. John intentó levantarse, pero un dolor agudo lo dobló sobre la cama. No, no te muevas, le ordenó Elisa. Te vas a abrir la herida. Elisa, escúchame, dijo con voz débil. Si entran, no trates de enfrentarlos. Diles que me morí. Diles que te vas a ir. Ella lo miró fijamente, negando con la cabeza. No pienso dejarte. Se arrastró hasta la puerta, la atrancó con una barra de madera y colocó la escopeta en dirección a la entrada. El fuego en la chimenea lanzaba sombras danzantes sobre las paredes. Afuera, los cascos de los caballos se detuvieron. Carver. Gritó una voz ronca. Sabemos que sigues vivo. No hagas que te busquemos. Elisa tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Miró a John. Él cerró los ojos, derrotado. Lo siento, susurró. No debía arrastrarte a esto. Ella se arrodilló a su lado y tomó su mano. No te disculpes. Tal vez el destino me trajo aquí por una razón. Un golpe sacudió la puerta. Otro más. Las bisagras chirriaron. Elisa apuntó. Váyanse. Gritó con todas sus fuerzas. No hay nada para ustedes aquí. Una risa burlona le respondió. Entonces iremos a buscarlo nosotros. La puerta se abrió de golpe. El primer hombre entró con un arma en la mano. Elisa disparó sin pensar. El estruendo llenó la cabaña. El hombre cayó hacia atrás, gritando. Los otros 2 corrieron hacia el establo. Elisa respiraba agitada, con los oídos zumbando por el disparo. Se volvió hacia John, temblando. ¿Estás bien? Tú acabas de... No me digas nada, interrumpió ella, recargando la escopeta. No tenemos tiempo. Desde afuera, los otros gritaban insultos. Uno prendió fuego a una antorcha. El reflejo naranja iluminó el polvo que entraba por la rendija de la puerta. Ion se incorporó un poco. Elisa, el túnel,
jadeó. Detrás de la chimenea. Cavé uno hace meses. Lleva al arroyo. Ella corrió, empujó una tabla suelta y vio el agujero. ¿Puedes moverte? No mucho, pero intentaré. Lo ayudó a ponerse de pie, lo sostuvo con el brazo sobre su hombro y lo arrastró hacia el túnel. Cada paso era una batalla. El fuego ya lamía las paredes, y el humo llenaba la cabaña. Antes de entrar, Elisa miró atrás. Todo lo que había hecho, sus sacrificios, su valor, sus lágrimas, quedaba detrás de esa puerta en llamas. Estamos solos ahora, susurró entre el humo. Pero mientras respiremos, seguiremos haciendo lo necesario. Y juntos desaparecieron en la oscuridad del túnel, mientras el desierto amanecía en silencio. El túnel era estrecho, oscuro y húmedo. Elisa avanzaba a rastras, sosteniendo el cuerpo de John, que apenas podía moverse. El aire olía a tierra y humo. Detrás de ellos, la cabaña crujía bajo las llamas, y el eco del fuego se mezclaba con los gritos lejanos de los hombres que los buscaban. «Aguanta, John», susurró ella. «Ya casi llegamos». Cada movimiento le arrancaba lágrimas de dolor y cansancio. Tenía las manos cubiertas de sangre seca, los brazos llenos de rasguños, pero no se detenía. El túnel parecía no tener fin, hasta que una ráfaga de aire fresco golpeó su rostro. Vio una luz tenue al fondo, el arroyo. Con el último esfuerzo, empujó a John hacia afuera. Los dos cayeron sobre la hierba húmeda. El cielo empezaba a clarear, y un tenue tono rosado pintaba el horizonte. El agua del arroyo corría suave, como si nada malo hubiera pasado. John respiró con dificultad, mirando hacia el cielo. Pensé que no saldríamos. Elisa sonrió débilmente. Yo también. Pero parece que el desierto todavía no nos quiere muertos. Se acomodaron detrás de unas rocas. Desde ahí, podían ver la cabaña ardiendo a lo lejos. Las llamas bailaban en el horizonte como espectros del pasado. John apretó el puño. Ahí se fue todo lo que tenía. No, respondió Elisa con voz firme. Todo lo que tenía sigue aquí. Le tocó el pecho. Si todavía respiras, todavía tienes algo. Él la miró, confundido, y por un momento, la dureza en sus ojos se desmoronó. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó en un susurro. Elisa bajó la mirada, a deuda con la vida. El viento sopló, trayendo el olor a humo y ceniza. Los caballos de los hombres se escuchaban a lo lejos, acercándose. Elisa se tensó. Van a rastrear el túnel, dijo. Tenemos que movernos. Ayudó a John a ponerse de pie. Avanzaron lento, siguiendo el cauce del arroyo. Cada paso era una lucha contra el cansancio, contra el miedo, contra el peso del pasado. Pero también era una promesa silenciosa de seguir adelante. Después de un rato, el sonido de los cascos se perdió en la distancia. El sol empezó a elevarse, tiñendo de oro el desierto. John se detuvo y miró a Elisa. No sé si puedo ofrecerte la vida que mereces, dijo con voz quebrada. Pero si salimos de esto, te prometo que haré todo lo necesario para protegerte. Elisa lo miró fijamente, con una mezcla de ternura y determinación. No necesito promesas, John. Solo necesito que no te rindas. El sol finalmente rompió el horizonte. Y por primera vez, entre la desesperación y el miedo, la esperanza volvió a respirar. El sol ascendía sobre el horizonte como una promesa. Elisa y John avanzaban despacio, siguiendo el cauce del arroyo. El desierto se extendía infinito, con sus tonos dorados y rojizos. El aire era seco, pero al menos estaban vivos. Cada paso los alejaba un poco más del fuego y del pasado. John caminaba con dificultad, apoyado en un bastón improvisado. Elisa lo sostenía cuando su cuerpo flaqueaba. Aunque estaban agotados,
ninguno se quejaba. Solo se escuchaban el roce de las botas y el murmullo del viento. ¿Cuánto falta para el pueblo?, preguntó ella. Unas 8 millas, respondió John, jadeando. Pero si seguimos el arroyo, deberíamos encontrar un establo abandonado antes del mediodía. Elisa asintió. Llevaba días sin comer bien. Su estómago gruñía, pero lo ignoró. Lo importante era mantener a John con vida. Después de un rato, divisaron una estructura vieja a lo lejos. Era un granero, cubierto por la maleza y con el techo a medio caer. Entraron con cautela. El interior olía a madera vieja y heno húmedo, pero era refugio. Ion se dejó caer en un rincón, exhausto. Nunca pensé que terminaría así, murmuró. Robando oro para salvar a mi hijo, y siendo salvado por una mujer que no me debía nada. Elisa lo miró con suavidad. Tal vez la vida no se trata de lo que merecemos, John, sino de lo que elegimos hacer cuando ya no tenemos nada. Él sonrió débilmente. Eres más valiente que cualquiera que haya conocido. No, respondió ella, sentándose a su lado. Solo aprendí que el miedo no desaparece, uno aprende a caminar con él. Hubo un silencio largo, lleno de algo que no necesitaba palabras. Afuera, el viento movía las hojas secas, y por primera vez en días, Elisa sintió paz. Pero esa calma no duró. Un disparo resonó a lo lejos. Elisa se levantó de golpe. Nos encontraron. Ion intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Ve tú, dijo. Escóndete. Ni lo sueñes, replicó ella, cargando la escopeta. No pienso dejarte. Corrió hacia la puerta del granero y miró por una rendija. 2 jinetes se acercaban lentamente por el arroyo. El polvo se levantaba bajo sus caballos. Elisa respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero su mirada estaba firme. No importa cuántas veces tengamos que hacerlo, dijo en voz baja, casi como una oración. Seguiremos haciendo lo necesario. Se volvió hacia John, que la observaba con una mezcla de miedo y admiración. Y en ese instante, ambos comprendieron algo sin decirlo, ya no eran solo 2 desconocidos atados por un contrato. Eran 2 almas heridas que se habían encontrado cuando más necesitaban creer en la bondad del otro. Elisa apretó el gatillo. El futuro no estaba escrito todavía. Pero ella ya había elegido luchar por él. El primer disparo retumbó como un trueno en el silencio del valle. Elisa se agachó tras un barril roto, apuntando con la escopeta. 2 hombres se acercaban montados a caballo, con pañuelos cubriéndoles el rostro y rifles relucientes al sol. El corazón de Elisa martillaba en su pecho. Había sentido miedo muchas veces, pero esta vez era distinto. No era por ella, era por John. Los jinetes desmontaron, avanzando lentamente hacia el granero. Sabemos que estás ahí, muchachita, gritó uno con voz burlona. Entréganos al traidor y tal vez vivas para contarlo. Elisa apretó los dientes. Miró hacia atrás. John trataba de levantarse, empuñando un viejo revólver oxidado. No, susurró él. No arriesgues tu vida por mí. Ya lo hice, respondió ella, con una sonrisa amarga. No pienso detenerme ahora. Respiró hondo. Esperó. Cuando los pasos se acercaron lo suficiente, disparó. El estampido resonó dentro del granero, y uno de los hombres cayó de rodillas, herido en el hombro. El otro respondió al instante, las balas atravesando las tablas de madera. Astillas volaban por todas partes. Elisa rodó al suelo, recargando con rapidez. El sonido metálico del arma se mezclaba con su respiración agitada. Entonces escuchó algo que la congeló. Elisa. Basta. Gritó John. Ella volteó. John estaba de pie,
tambaleante, con las manos levantadas. «No dispares», le gritó al hombre que quedaba afuera. «Soy yo, Sam». El jinete se detuvo. Elisa frunció el ceño. «Sam. ¿Lo conoces?» Ion asintió débilmente. Bajó el arma. El hombre bajó el pañuelo que cubría su rostro. Era joven, con ojos cansados y barba descuidada. «Maldita sea, John, ¿qué hiciste?», dijo el recién llegado, bajando también su rifle. «Nos dijeron que habías traicionado a la banda». Ion respiró hondo, su voz quebrada. «No los traicioné, Sam. Solo, robé para poder pagar el rescate de mi hijo. Ellos nunca lo entenderían». Sam lo miró con dureza, luego bajó la mirada al suelo. «Siempre fuiste un buen hombre», murmuró. «Pero no debiste regresar». Elisa observaba en silencio. Todo encajaba, el oro, las cicatrices, los hombres que los perseguían. Ion no era un simple granjero, había sido un forajido. Elisa sintió una punzada de decepción, pero también algo más profundo, compasión. Había visto el arrepentimiento en sus ojos mucho antes de saber su pasado. Y eso valía más que cualquier pecado. «Sam», intervino ella con voz firme. «Si alguna vez fuiste su amigo, déjanos ir. No pedimos más». Sam levantó la vista, observando a aquella mujer desconocida, con la ropa rota, el rostro cubierto de polvo, pero una mirada más fuerte que el acero. «Tienes valor, señora», dijo finalmente. «Por él, y por ti. No diré nada». Montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Elisa bajó el arma. Ion cayó de rodillas, agotado. Ella corrió a sostenerlo. «Lo hiciste bien», susurró ella. «No, lo hicimos juntos», respondió él, con una débil sonrisa. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, tiñendo el cielo de rojo y oro. El peligro había pasado, por ahora. Pero ambos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una brisa suave y el olor del polvo mojado. Después de días de caminar entre desiertos y montes, Rat Creek apareció ante ellos como un espejismo. Era un pequeño pueblo minero, con casas de madera, calles de tierra y un viejo campanario que resonaba cada mañana como un suspiro de vida. Elisa y John avanzaban despacio. Su ropa estaba desgarrada, sus botas cubiertas de barro. Nadie los reconocía, y eso era justo lo que necesitaban, un lugar para empezar de nuevo. Frente a la taberna, un anciano barría el porche. Los observó con curiosidad. «¿De dónde vienen?», preguntó. Elisa respondió con serenidad. «De muy lejos. Buscamos trabajo y un poco de paz». El hombre asintió, señalando el cartel del hostal al otro lado de la calle. «La señora Mace siempre necesita ayuda. Si buscan paz, ese es buen lugar». Agradecidos, se dirigieron allá. Elisa ayudó a John a subir los escalones. La dueña, una mujer de cabello blanco y mirada bondadosa, los recibió con un gesto amable. «Parece que han pasado por el infierno», dijo, sirviéndoles agua caliente. «Pueden quedarse unos días, mientras se reponen». Elisa sonrió con cansancio. «Gracias. Prometo que trabajaremos para pagar cada noche». Esa tarde, mientras John descansaba, Elisa salió al porche. El sol se ocultaba entre las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas. En su pecho había algo nuevo, una sensación de propósito. Durante tanto tiempo había huido del pasado, de su miedo, de su soledad. Pero en esos días de lucha, había aprendido que no se trataba de sobrevivir solamente, sino de ayudar a que otros también lo hicieran. John se acercó lentamente, apoyado en su bastón. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Cuando te conocí,
Pensé que era solo una mujer intentando huir de algo. Elisa lo miró, con una sonrisa que mezclaba tristeza y ternura. Y lo era. Pero ahora, creo que encontré algo más que miedo. Encontré razones. Él la observó por un momento, y sus ojos se humedecieron. Elisa, si algo sale mal, si vienen por mí otra vez, quiero que corras. No te arriesgues por mi pasado. Ella negó con la cabeza. Tu pasado no me asusta, John. Todos cargamos con algo. Lo importante es lo que hacemos con lo que queda. El viento sopló entre los álamos, como si la tierra misma aprobara sus palabras. Por primera vez, John la miró no como una salvadora, sino como una compañera. Entonces hagamos lo necesario, dijo él. Sí, respondió Elisa, apretando su mano. Pero esta vez, no por miedo, sino por amor. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo de Red Creek, dos almas rotas encontraron refugio una en la otra. El pasado aún dolía, pero ya no los definía. Había esperanza. Elisa despertó con el sonido de cascos en la distancia. Afuera, el amanecer apenas pintaba el cielo con tonos rosados. Se asomó por la ventana del hostal y vio a tres hombres desmontando frente a la taberna. Su instinto le gritó algo, problemas. Ion seguía dormido, respirando con dificultad. Las heridas aún no sanaban del todo, pero su semblante era más tranquilo. Elisa se acercó despacio y lo tocó en el hombro. John, despierta. Él abrió los ojos, confuso. ¿Qué pasa? Vinieron hombres. No parecen del pueblo. John se incorporó con esfuerzo, su rostro empalideció. ¿Cómo son? Sombreros negros. Uno de ellos lleva una cicatriz en la mejilla. Ion cerró los ojos. Es Marcus. El líder. Sabe que estoy vivo. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea necesario, dijo él, su voz firme, aunque el miedo le temblaba en la mirada. Pero esta vez no huiremos. Bajaron al comedor. La señora Maces los observó con preocupación. ¿Todo bien, muchachos? Elisa asintió, aunque su mano temblaba sobre la mesa. Sí, señora. Todo está bien. Pero ambos sabían que no era cierto. Los pasos pesados resonaron en el pasillo. Márquez entró al hostal con una sonrisa fría. Vaya, vaya, dijo, mirando alrededor. Así que era cierto. El fantasma sigue respirando. Ion se puso de pie, cojeando. Ya no quiero problemas, Márquez. Todo terminó. ¿Terminar? Rió el otro. Nos robaste, John. Nadie le roba a mi banda y vive para contarlo. Elisa dio un paso al frente, su mirada desafiante. No tienes que hacer esto. Marcus la miró, sorprendido. ¿Y tú quién eres? ¿Su nueva salvadora? Ion se interpuso entre ellos. Si quieres venganza, tómala conmigo. Déjala fuera. Marcus sacó su arma lentamente. Eso pensaba hacer. Elisa no lo pensó. En un solo movimiento, tomó el rifle que descansaba junto a la puerta. No dispares. Gritó, apuntando al pecho de Marcus. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crujir de la madera bajo sus botas. Te juro. Dijo Elisa con voz temblorosa pero decidida, que si das un paso más, no dudaré. Marcus la miró con desprecio, pero también con algo de respeto. Tienes agallas, mujer, dijo finalmente. Pero no puedes protegerlo para siempre. Guardó su arma y se dio media vuelta. Disfruten su última noche de paz. Cuando se fue, Elisa sintió las piernas aflojarse. Ion la abrazó, temblando.
Arriesgaste tu vida por mí otra vez, susurró. Ella lo miró a los ojos, firme. Lo haría 1000 veces. No por quién fuiste, sino por quién eres ahora. Afuera, el viento soplaba fuerte. El pasado no había terminado con ellos. Pero esta vez, no estaban solos para enfrentarlo. El viento soplaba con fuerza aquella noche en Red Creek. Las luces del hostal parpadeaban como si la oscuridad quisiera tragárselas. Afuera, los cascos de los caballos rompían el silencio. Marcus había regresado. Elisa se encontraba junto a la ventana, observando las sombras moverse. Su respiración era lenta, controlada. Sabía que esta vez no habría advertencias. Venían por John, y tal vez por ella. John se levantó del catre, apoyándose en su bastón. No tienes que quedarte, Elisa, dijo con voz grave. Puedes escapar por la parte trasera. Todavía hay tiempo. Ella lo miró, con una mezcla de ternura y determinación. ¿Y dejarte aquí para morir solo? No. Si la vida me trajo hasta ti, es por una razón. No pienso correr. El ruido afuera crecía. Los hombres de Marcus gritaban órdenes. El pueblo entero guardaba silencio, temeroso. Elisa revisó el rifle, las manos firmes. John cargó su viejo revólver. Sabían que estaban superados en número, pero algo había cambiado dentro de ellos, ya no eran fugitivos, eran luchadores. El primer golpe resonó en la puerta. John. Gritó Marcus desde fuera. Te doy una oportunidad. Entrega el oro y te dejaré morir rápido. Ion respiró hondo. El oro no importa, respondió. Ya lo doné a la iglesia del pueblo. Que sirva para alimentar a los niños que nunca tuvieron oportunidad. Un silencio helado se apoderó del lugar. Marcus estalló en carcajadas. ¿Tú, el ladrón del desierto, convertido en santo? Escupió. ¡Qué ironía! Elisa sintió que el miedo se transformaba en rabia. No entiendes, dijo en voz baja, mirando a John. No se trata del oro, se trata de lo que somos cuando todo lo demás se pierde. Marcus disparó al aire. Última advertencia. John la miró, con los ojos llenos de algo más que miedo, amor. Si algo me pasa, prométeme que vivirás. Prométeme que no dejarás que esto te robe lo que ya eres. Elisa asintió, aunque las lágrimas le empañaban la vista. Solo si tú me prometes no rendirte. Entonces, el ataque comenzó. Las balas atravesaron la puerta, la madera crujió. Elisa y John se cubrieron detrás de una mesa volcada, respondiendo disparo por disparo. El eco de los tiros se mezclaba con los gritos. De pronto, un proyectil impactó cerca del pecho de John, derribándolo. John. Gritó Elisa, arrastrándose hacia él. Estoy bien, murmuró, aunque la sangre manchaba su camisa. No te detengas, termina esto. Elisa, con el corazón ardiendo, se levantó. La luna iluminaba su silueta mientras apuntaba hacia la puerta. Marcus entró, riendo con locura. Te lo advertí. Elisa apretó el gatillo. El disparo resonó, seco y final. Marcus cayó de rodillas, con los ojos abiertos por la sorpresa. El silencio regresó a Red Creek. Elisa soltó el rifle, corriendo hacia John. Lo sostuvo entre sus brazos, temblando. Lo hicimos, susurró él, con la voz apenas audible. Sí, respondió ella, llorando. Lo hicimos, juntos. La noche los envolvió, y con ella, el comienzo de una nueva esperanza. El silencio después del enfrentamiento era tan profundo que se podía escuchar el viento acariciando las tablas del hostal. Elisa sostenía a John entre sus brazos, su rostro empapado en lágrimas y polvo. La sangre manchaba su vestido, pero no le importaba. Aguanta, por favor, susurró, apretando su mano. Ya pasó todo, John.
Ya estás a salvo. Él la miró con una ternura infinita. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa. No, soy yo quien está a salvo porque tú existes. Sus palabras eran débiles, pero sinceras. Nunca tuve a nadie que creyera en mí, hasta ahora. Elisa negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre su piel. No digas eso. Vas a vivir, ¿me oyes? Vamos a salir de aquí, vamos a empezar de nuevo. Pero John solo la miraba, con la calma de quien al fin encuentra descanso. Elisa, susurró. Si alguna vez dudas de ti misma, recuerda esto. Fuiste tú quien me enseñó que hasta los corazones rotos pueden amar otra vez. Su respiración se fue apagando, como una brasa que se consume lentamente. Elisa lo abrazó más fuerte, temblando. Te amo, susurró por primera vez. Y eso no morirá contigo. El sol comenzaba a asomar detrás de las montañas. Un rayo de luz dorada entró por la ventana, iluminando el rostro de John. Su expresión se volvió serena, y entonces, se quedó en silencio. Elisa permaneció allí largo rato, sin decir nada. Solo cuando las primeras campanas del pueblo sonaron, levantó la vista. Afuera, la gente se reunía, mirando el hostal con temor. Nadie se atrevía a entrar hasta que Elisa salió, con la cabeza erguida, el rostro cubierto de lágrimas y fuego en la mirada. Todo terminó, dijo simplemente. Marcus está muerto. Los aldeanos se acercaron. Algunos lloraron. Otros ofrecieron ayuda. Pero ella solo pidió una cosa. Ayúdenme a enterrarlo donde salga el sol. Esa tarde, en lo alto de la colina, Elisa cavó con sus propias manos. No permitió que nadie más lo hiciera. Cuando terminó, colocó una cruz hecha con 2 ramas, y a su lado, el sombrero de John. El viento soplaba suave. En el horizonte, el cielo se encendía de tonos naranjas. Estamos solos ahora, susurró ella, con voz quebrada. Es hora de hacer lo necesario. Pero esta vez, no era una promesa de guerra ni de miedo. Era una promesa de vida. Meses después, Rat Creek renació. Con el oro que John había dejado, Elisa abrió una pequeña escuela y un comedor para los niños del pueblo. Todos decían que la mujer del desierto tenía un corazón de fuego. A veces, al amanecer, ella caminaba hasta la colina. Se sentaba junto a la cruz, miraba el horizonte y sonreía. Porque sabía que, de alguna manera, él seguía ahí, en cada rayo de luz, en cada niño que reía, en cada acto de bondad que mantenía viva la promesa que compartieron. Hacer lo necesario, por amor.